¿Alguna vez has sentido ese dolor aplastante de ser rechazado por algo que no puedes controlar? Ese sentimiento de hundimiento cuando todos te miran como si fueras inferior, diferente, inútil. Si lo has experimentado, entonces entenderás perfectamente la historia que voy a contar. Se trata de un caballo que llevaba una marca que todo el mundo consideraba una imperfección, pero que una niña pequeña vería como algo completamente diferente. Esta es una historia que te conmoverá y te mostrará cómo, a veces, lo que consideramos nuestra mayor debilidad puede convertirse en nuestra mayor fortaleza. Es una historia sobre encontrar valor donde otros solo ven defectos, sobre descubrir que lo que nos hace diferentes puede ser precisamente lo que nos hace extraordinarios. Era una fría mañana de octubre cuando Thunder fue llevado a la subasta de caballos en Riverside Ranch, una de esas mañanas en las que el aliento crea pequeñas nubes en el aire fresco y las primeras heladas de la temporada brillan en los postes de madera de la cerca, como diamantes dispersos. El sonido de los cascos resonaba en el patio de tierra, mientras los animales eran conducidos a corrales temporales, cada uno con la silenciosa esperanza de encontrar un nuevo hogar. El olor a heno fresco se mezclaba con el intenso aroma a café, que los compradores bebían en puestos improvisados, creando una atmósfera que debería haber estado llena de expectativas y posibilidades, pero para Thunder estaba cargada de miedo y el peso de innumerables rechazos. Su pata delantera izquierda mostraba las inconfundibles señales de una antigua lesión que nunca se había curado del todo, dejándolo con una cojera pronunciada que convertía cada paso en un doloroso recordatorio de su aparente incompetencia. La lesión había ocurrido 3 años antes, cuando Thunder tenía solo 4 años, un joven semental prometedor con sueños tan grandes como la pradera, hasta que una caída durante el entrenamiento destrozó no solo su pata, sino todo su futuro. Los demás caballos se erguían erguidos y orgullosos en sus corrales individuales, con sus pelajes reluciendo al sol de la mañana como cobre y ébano pulidos, con la cabeza en alto, con la confianza que da saberse valioso, deseado, digno de inversión. Thunder mantenía la cabeza baja, como si intentara hacerse invisible entre la multitud de posibles compradores, con su oscura melena cayendo sobre su rostro como una cortina tras la que pudiera ocultarse. Con los años había aprendido que llamar la atención solo conducía a la decepción, que la esperanza era algo peligroso para un caballo como él. Cada subasta había sido la misma historia. Cada comprador potencial había echado un vistazo a su paso irregular y había pasado a algo mejor, algo completo, algo que no requiriera explicaciones ni disculpas. El subastador, un hombre curtido llamado Frank Morrison, con más de 30 años de experiencia en ventas de ganado, miró a Thunder con un desdén apenas disimulado, mezclado con algo que podría haber sido lástima si Frank hubiera sido de los que desperdiciaban sus emociones en causas perdidas. Frank había visto pasar miles de caballos por su casa de subastas, magníficas criaturas que inspiraban respeto y sumas considerables, y supo de inmediato cuáles se venderían bien y cuáles tendrían suerte de encontrar un comprador. Thunder encajaba perfectamente en esta última categoría, y Frank no se esforzó por ocultar su opinión. Frank se enorgullecía de ser directo, un hombre que no hacía perder el tiempo a nadie con falsas promesas ni esperanzas infladas, y, según su experiencia, la honestidad sobre los bienes dañados era la mejor manera de tratar a todos los involucrados. A medida que avanzaba la mañana y los mejores caballos se vendían a ganaderos y entusiastas de la equitación, con sus nuevos dueños radiantes de satisfacción por sus adquisiciones, Thunder permaneció en su rincón, observando cómo, uno a uno, sus compañeros caballos eran llevados por personas que veían potencial, que veían una asociación, que veían un futuro lleno de posibilidades. Un magnífico semental negro llamado Midnight se vendió por $12,000 a una mujer que planeaba usarlo para saltos. Una yegua mansa llamada Sunshine fue para una familia con niños pequeños que buscaba un caballo seguro y confiable para que sus hijos aprendieran. Cada venta se celebraba con apretones de manos y asentimientos de satisfacción, y cada nuevo dueño se marchaba con la confianza de haber hecho una inversión inteligente. El sol ascendía, proyectando sombras duras sobre el patio de subastas, que parecían hacerse más largas y amenazantes a medida que se acercaba el turno de Thunder,
y él seguía esperando, con el estómago encogido por la familiar ansiedad que le producía ser expuesto para su juicio. El anterior dueño de Thunder, un ranchero llamado Bill Patterson, lo había llevado a la subasta con sincero arrepentimiento, pero también con la convicción de que mantener un caballo cojo era un lujo que no podía permitirse. Bill se había preocupado sinceramente por Thunder, con la esperanza de que el tiempo y el descanso sanaran la lesión que había acabado con su carrera antes de que realmente comenzara. Pero después de 3 años, estaba claro que Thunder nunca volvería a ser el caballo que estaba destinado a ser. Bill había gastado miles de dólares en atención veterinaria, había probado todos los tratamientos y terapias disponibles, pero la cojera de Thunder seguía intacta. Un recordatorio permanente de aquel terrible momento en que todo salió mal. Bill estaba ahora de pie al borde del patio de subastas, con el sombrero calado hasta los ojos, incapaz de mirar, pero reacio a irse antes de ver a Thunder asentado en algún lugar, cualquier lugar que pudiera ofrecerle una oportunidad de vida. Cuando finalmente llegó el turno de Thunder, el ambiente en la casa de subastas cambió notablemente, como si se desinflara lentamente un globo. La animada charla que había acompañado las ventas anteriores se convirtió en susurros y murmullos incómodos. La gente se removió en sus asientos, algunos mirando sus relojes, otros mirando hacia la salida, como preguntándose si valía la pena quedarse, para lo que todos sabían que sería un espectáculo incómodo. El asistente de Frank, un joven llamado Jake, que solo llevaba 6 meses trabajando en subastas, condujo a Thunder al ruedo con evidente reticencia, con el rostro enrojecido por la vergüenza de tener que presentar lo que todos consideraban claramente mercancía dañada. Jake se había criado entre caballos y comprendía su valor, pero también entendía que, en la dura economía de la vida ganadera, la sentimentalidad era un lujo que la mayoría de la gente no podía permitirse. La cojera de Thunder se acentuaba bajo el estrés de estar ante tantas miradas fijas. Cada paso irregular resonaba en el espacio, repentinamente silencioso como un redoble de decepción. Su respiración era superficial y rápida. Su abrigo estaba empapado, de sudor nervioso a pesar del aire fresco de la mañana. Había pasado por esta rutina tantas veces que su cuerpo parecía llevar el recuerdo del rechazo en cada músculo. Cada paso cuidadosamente dado, un testimonio de su determinación de seguir intentándolo a pesar de las adversidades. Frank tomó el micrófono con la resignación de quien está a punto de realizar una tarea desagradable pero necesaria, la clase de deber que conlleva el trabajo pero que nunca se vuelve más fácil con la repetición. Damas y caballeros, tenemos aquí a Thunder, un caballo castrado de 7 años, anunció Frank, con la voz desprovista del entusiasmo y la energía que había caracterizado sus presentaciones anteriores. Su ensayada destreza para el espectáculo había sido reemplazada por un tono más moderado, casi de disculpa. Como pueden ver, este caballo tiene algunos problemas de movilidad debido a una antigua lesión, pero por lo demás está sano y tiene un temperamento apacible. Ha recibido buenos cuidados y sería un buen animal de compañía para quien busque un caballo de carácter tranquilo. La amabilidad con la que Frank describió el estado de Thunder no ocultó la realidad que todos veían con sus propios ojos. Thunder estaba domado, y en el mundo del comercio de caballos, domado significaba inútil, o casi. Los eufemismos sobre animales de compañía y temperamentos apacibles eran palabras clave que todos entendían que significaban que este caballo nunca sería montado, nunca competiría, nunca cumpliría el propósito fundamental por el que se criaban y valoraban los caballos. La puja comenzó en $50, una cantidad insultantemente baja que reflejaba exactamente lo que el público creía que valía Thunder. Menos que el coste de una buena silla de montar. Menos de lo que la mayoría de la gente gastaba en cenar para su familia. Durante largos instantes que se extendieron como horas, ni una sola mano se levantó. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Thunder y el ocasional arrastrar de pies mientras la gente miraba a cualquier parte menos al caballo que estaba en el centro de la pista. Frank repitió su puja inicial, con la voz cada vez más desesperada, y su apariencia profesional se quebró a medida que el incómodo silencio se prolongaba. Finalmente, un anciano granjero llamado Pete Williamson levantó la mano con evidente reticencia, no por el deseo de poseer a Thunder,
sino simplemente para romper el incómodo silencio que había caído sobre la casa de subastas como una manta asfixiante. Pete era conocido en todo el condado como un hombre bondadoso, que a veces acogía animales que otros habían abandonado, pero incluso su gesto parecía más caridad que interés genuino. La oferta se mantuvo en $50 durante lo que pareció una eternidad, mientras Frank suplicaba cualquier otra oferta, cualquier señal de que alguien pudiera ver valor en el caballo cojeando que tenían delante, mientras su orgullo se desvanecía lentamente con cada segundo de silencio. Thunder permaneció inmóvil, con la cabeza gacha a cada instante, como si comprendiera exactamente lo que estaba sucediendo y hubiera aceptado su destino con la serena dignidad que de alguna manera había sobrevivido a pesar de años de decepción. Fue entonces cuando Emma Rodríguez, de 8 años, apareció al borde de la pista de subastas, aferrándose con fuerza a las barandillas metálicas con sus pequeñas manos, mientras miraba a Thunder con una intensidad que sorprendió a todos a su alrededor. Emma le había rogado a su padre, Carlos, que la llevara a la subasta de caballos tras semanas de peticiones insistentes, la clase de campaña implacable que solo una niña decidida puede librar. Los caballos le habían fascinado desde que aprendió a caminar, llenando su habitación de figuras y pósteres de caballos, leyendo todos los libros sobre caballos que encontraba en la biblioteca local y soñando con el día en que pudiera tener uno propio. Carlos, un capataz de construcción muy trabajador que no sabía nada de caballos, pero sí mucho de la felicidad de su hija, finalmente cedió y llevó a Emma a ver la subasta, pensando que podría ayudarla a comprender mejor a los animales que tanto amaba, y quizás satisfacer su curiosidad lo suficiente como para poner fin a sus constantes peticiones de un pony. Pero Emma no miraba a Thunder como todos los demás. Mientras los adultos veían un animal herido, una carga, un caballo que jamás podría rendir como un caballo, Emma veía algo completamente diferente, algo que le hablaba a una parte de su corazón a la que los adultos, de alguna manera, habían olvidado cómo acceder. ¿Vio cómo Thunder sostenía la cabeza con serena dignidad a pesar de su evidente incomodidad? ¿Cómo se mantenía completamente quieto, aunque ella notaba que estar de pie le resultaba doloroso? Notó cómo sus ojos, de un marrón oscuro e inteligentes, parecían albergar una tristeza que le hablaba a algo de su joven corazón, una tristeza que reconocía por sus propias experiencias de ser diferente, de no encajar del todo como lo hacían los demás niños. Emma había nacido con un leve impedimento del habla que la convertía en blanco de burlas ocasionales en la escuela, y aunque sus padres y maestros le aseguraron que lo superaría con el tiempo, comprendía lo que se sentía al ser vista como defectuosa, al ser tratada como menos que perfecta por personas que no se molestaban en mirar más a fondo. Observó cómo Thunder cambiaba su peso con cuidado, apoyando su pierna lesionada, pero sin rendirse jamás, sin rendirse jamás, sin rendirse jamás, al dolor que claramente lo acompañaba constantemente. Había algo en su postura, en la postura de sus hombros, que le recordaba a Emma a su abuelo, quien había seguido trabajando en su jardín a pesar de su artritis, quien nunca se había quejado del dolor, pero le había enseñado a Emma que la fuerza no consistía en ser perfecto, sino en seguir intentándolo a pesar de las limitaciones. Thunder poseía esa misma fuerza serena, esa misma negativa a dejarse definir por su lesión, y Emma lo percibía con claridad, aunque todos los adultos en esa casa de subastas, de alguna manera, lo hubieran pasado por alto por completo. «Papá», susurró Emma, tirando de la manga de la chaqueta de Carlos con creciente urgencia. «Ese caballo nos necesita. Míralo a los ojos, papá. No está roto, solo es diferente». Carlos miró a su hija, desconcertado por la intensidad de su voz, y luego siguió su mirada hacia Thunder, de pie en la pista de subastas. Vio lo que todos veían: un caballo cojo, caro de mantener e imposible de montar, una carga financiera que requeriría atención veterinaria constante y que jamás rentabilizaría la inversión. Pero al volver a mirar el rostro de Emma, vio algo que le encogió el pecho al reconocerlo. Vio la misma expresión que Emma tenía cuando encontró pájaros heridos en su patio trasero e insistió en cuidarlos hasta que sanaran, desvelándose toda la noche para asegurarse de que estuvieran calientes, alimentados y seguros.
Vio la misma compasión decidida que la había llevado a hacerse amiga de los niños tímidos y callados de la escuela, a quienes otros ignoraban. La misma lealtad férrea que la impulsaba a defender a cualquiera que percibiera como tratado injustamente. Carlos había visto a su hija desgarrarse por animales heridos y compañeros con dificultades. La había visto dedicar toda su energía a cuidar de cualquier persona o cosa que necesitara ayuda, y reconoció que Thunder, de alguna manera, había despertado en ella ese mismo instinto protector. Emma no veía un caballo herido que costaría demasiado dinero y no aportaría ningún valor práctico. Veía a un ser vivo herido y solo, que necesitaba a alguien que viera más allá de sus imperfecciones el valor que aún conservaba. La multitud estaba cada vez más inquieta, y Frank estaba claramente ansioso por pasar al siguiente lote, dejar atrás ese momento incómodo y volver a Pie. Vender caballos que la gente realmente quería comprar. La oferta de $50 de Pete seguía siendo la única sobre la mesa, y Frank comenzaba su cuenta regresiva final. Su voz transmitía el alivio de quien veía acercarse el final de una tarea desagradable. Thunder pareció presentir que su destino estaba sellado, y agachó aún más la cabeza, con las orejas pegadas al cráneo en un gesto de derrota que le rompió el corazón a Emma en 1000 pedazos. Fue entonces cuando Emma hizo algo que conmocionó a todos los presentes y cambió el curso de la vida de Thunder para siempre. Saltó la barandilla que separaba a los espectadores de la pista de subastas y corrió directamente hacia Thunder. Sus pequeñas zapatillas levantaban polvo al cruzar el espacio que los separaba con la determinación de quien se propone salvar una vida. Los guardias de seguridad comenzaron a acercarse a ella, pero antes de que nadie pudiera reaccionar, antes de que ningún adulto pudiera intervenir y restablecer el orden, Emma llegó hasta Thunder y lo rodeó con sus pequeños brazos en un tierno abrazo que, de alguna manera, contenía toda la aceptación y el amor que le habían faltado durante tanto tiempo. Trueno, quien había estado tenso y ansioso durante toda la experiencia, se relajó de inmediato al tacto de Emma, visible para todos los presentes. Bajó ligeramente la cabeza, no en señal de derrota esta vez, sino aceptando este inesperado gesto de cariño. Por primera vez ese día, levantó las orejas en lugar de agacharse contra el cráneo con angustia, y su respiración se calmó y se estabilizó, como si la presencia de Emma hubiera hecho del mundo un lugar más seguro. La transformación fue notable e innegable, como ver florecer una flor a cámara rápida, e incluso los comerciantes de caballos más aguerridos del público no pudieron negar lo que veían. Emma sintió el cambio en el lenguaje corporal de Thunder. Sintió cómo sus músculos se relajaban bajo su tacto. Sintió cómo él parecía sacar fuerza de su presencia, al igual que ella extraía algo indefinible de la suya. Le susurró palabras suaves al oído, promesas de que todo estaría bien, de que era hermoso, valioso y amado, palabras que Thunder nunca había oído antes, pero que su corazón, de alguna manera, comprendía. La casa de subastas se había quedado en completo silencio. Todos en el edificio estaban concentrados en esta pequeña niña y este caballo roto que, de alguna manera, se habían encontrado en medio de lo que debería haber sido una simple transacción comercial. Piensa en este momento por un segundo. ¿Alguna vez te has sentido como Trueno, frente a una multitud que solo ve tus defectos, que te juzga por lo que no puedes hacer en lugar de por lo que puedes? ¿Alguna vez has deseado que solo una persona mirara más allá de lo que te hace diferente y viera el valor que otros pasan por alto, la fuerza que otros pasan por alto, la belleza que existe a pesar de las imperfecciones? En este mundo donde todos parecen centrarse en la perfección, donde ser diferente a menudo significa ser rechazado o descartado, a veces solo se necesita una persona que nos vea diferente para cambiarlo todo. A veces solo se necesita alguien que mire nuestras luchas y no vea debilidad sino resiliencia. Alguien que no vea fracaso sino el coraje para seguir intentándolo, a pesar de las adversidades. Si alguna vez te has sentido ignorado, infravalorado o juzgado por algo que escapa a tu control, si alguna vez te has encontrado en tu propia versión de ese ring de subastas sintiendo que nadie podía apreciar tu valor, escribe "elegido" en los comentarios. Hazme saber que estás aquí, porque tu historia importa tanto como la de Thunder. Mereces ser visto por quien realmente eres, no solo por lo que otros creen que te falta. Mereces que alguien te mire como Emma miró a Thunder,
con ojos que ven potencial en lugar de problemas, con un corazón que reconoce el valor que otros han pasado por alto. Tu comentario podría ser justo lo que alguien más necesita leer hoy para saber que no es el único que se siente así, para saber que hay otros que entienden lo que significa ser diferente y que creen que ser diferente no significa ser menos. El silencio que siguió al abrazo espontáneo de Emma a Thunder fue diferente a todo lo que la casa de subastas Riverside Ranch había experimentado jamás. Era el tipo de silencio que surge cuando algo profundo sucede en el lugar más cotidiano, cuando la rutina de comprar y vender se ve interrumpida repentinamente por algo que trasciende el comercio y toca lo más profundo del corazón humano. Todos en ese edificio observaban a la niña y al caballo domado, e incluso los rancheros más prácticos se encontraron conteniendo la respiración, esperando a ver qué sucedería a continuación. Los guardias de seguridad que habían comenzado a acercarse a Emma aminoraron el paso, indecisos sobre si debían intervenir en un momento que se sentía más sagrado que perturbador. Frank Morrison, quien llevaba 3 décadas dirigiendo subastas de caballos y creía haberlo visto todo, se quedó sin palabras. El micrófono le colgaba suelto en la mano mientras observaba a Emma susurrarle suavemente a Thunder. Su vocecita transmitía promesas de seguridad y aceptación que nadie más le había ofrecido jamás. La transformación de Thunder fue innegable e inmediata. Sus orejas, que habían estado pegadas a la cabeza en señal de angustia, ahora miraban hacia adelante con interés y algo que se parecía notablemente a la esperanza. Su respiración, que había sido superficial y rápida por la ansiedad, se calmó hasta alcanzar un ritmo constante y apacible. Lo más notable de todo fue que Thunder bajó su enorme cabeza hasta apoyarla suavemente en el hombro de Emma, un gesto de confianza tan profundo que incluso los corazones más duros del público sintieron un cambio en su interior. Carlos Rodríguez se quedó paralizado junto a la barandilla, con sus manos de obrero agarrando el metal con tanta fuerza que se le habían puesto los nudillos blancos. Observaba a su hija con una mezcla de orgullo y terror, orgullo por su valentía y compasión, terror por las implicaciones de lo que estaba haciendo. Carlos era un hombre práctico que entendía el valor de $1, pues tenía que trabajar duro por cada uno que ganaba. Sabía que mantener caballos era caro, incluso cuando estaban sanos, y un caballo con constantes necesidades médicas sería una carga financiera que su familia no podría soportar fácilmente. Pero, mientras observaba a Emma con Thunder, mientras veía cómo su presencia parecía devolverle la vida al animal derrotado, Carlos se encontró recordando su propia infancia y al perro callejero que su familia había acogido a pesar de tener apenas dinero para alimentarse. Ese perro, un mestizo sarnoso llamado Cisco, había sido atropellado y quedó con una cojera permanente, similar a la de Thunder. El padre de Carlos, un trabajador migrante que entendía lo que significaba ser indeseado y descartado, había gastado dinero que no tenían en facturas veterinarias porque, como le había dicho al joven Carlos, a veces las inversiones más importantes son las que no tienen sentido en el papel. Cisco había vivido con su familia durante 12 años, sin recuperarse nunca del todo, pero siempre agradecido, siempre leal, siempre recordándole que el valor no siempre se mide en dólares y centavos. De pie ahora en esta casa de subastas, viendo a su propia hija mostrar la misma compasión instintiva que una vez impulsó a su padre a rescatar a Cisco, Carlos sintió el peso de esa lección oprimiéndolo como una fuerza física. Emma parecía completamente ajena al público que había atraído ni a la perturbación que había causado. Todo su mundo se había reducido a ese momento, a ese caballo que la necesitaba, a esa conexión que se sentía tan natural como respirar. Recorrió con sus pequeñas manos el cuello de Thunder, sintiendo la calidez de su pelaje, el pulso constante de la vida bajo sus palmas. Los ojos de Thunder, que momentos antes habían estado apagados por la resignación, ahora albergaban una chispa que había faltado durante años. Emma pudo ver allí inteligencia, bondad, un espíritu gentil que había sido maltratado por circunstancias ajenas a su control, pero nunca quebrado del todo. Comprendió instintivamente que Thunder no buscaba compasión ni caridad. Buscaba lo que todo ser vivo anhela: el simple reconocimiento de que su vida tenía valor, de que su existencia le importaba a alguien. «Está bien, chico», susurró Emma,
con una voz apenas audible que, de alguna manera, llegó a cada rincón de la casa de subastas, repentinamente silenciosa. No tienes que ser perfecto. Nadie tiene que ser perfecto. Solo tienes que ser tú mismo. Las palabras surgieron de lo más profundo de su ser, del mismo lugar que siempre la había impulsado a defender a los desvalidos, que siempre la había atraído hacia los pájaros heridos y los gatos callejeros que otros pasaban sin ver. Emma había aprendido desde muy joven que el mundo podía ser cruel con los diferentes, pero también que la diferencia no era lo mismo que la inutilidad, que lo que hacía a alguien destacar también podía hacerlo especial. Trueno respondió a las palabras de Emma como si comprendiera cada sílaba. Su cabeza se apoyó con más fuerza en su hombro, y por primera vez desde su lesión, dio un paso al frente voluntariamente, no porque lo guiaran ni le ordenaran, sino porque quería estar más cerca de este pequeño humano que lo veía, como realmente era, y no como lo definían sus limitaciones. El movimiento seguía siendo irregular, su cojera aún pronunciada, pero ahora había algo diferente en él. Donde antes sus pasos habían sido vacilantes y avergonzados, ahora llevaban una dignidad que denotaba un propósito renovado. La multitud empezó a murmurar, y surgieron conversaciones tranquilas mientras la gente intentaba procesar lo que presenciaban. Algunos de los rancheros mayores, hombres que habían pasado toda su vida rodeados de caballos y creían comprenderlo todo sobre ellos, se encontraron reconsiderando sus suposiciones sobre el valor de un caballo. Podían ver que lo que estuviera sucediendo entre Emma y Thunder iba más allá de la simple economía del comercio de caballos. Era algo más raro y preciado. El reconocimiento de una alma por otra. El tipo de conexión que no se podía comprar ni vender, sino dar libremente. Frank Morrison finalmente recuperó la voz, aunque salió más áspera de lo habitual, afectada por emociones que no comprendía del todo. «Bueno, amigos, parece que tenemos un interesado», dijo, aunque su habitual entusiasmo de subastador dio paso a algo más suave, más humano. «Señorita, tendrá que retroceder para que podamos continuar con la puja». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, Frank no hizo ningún movimiento para separar a Emma de Thunder, y sus guardias de seguridad parecían igualmente reacios a intervenir en lo que todos percibieron como un momento de auténtica conexión. Emma miró a Frank con esa mirada directa e inquebrantable que solo poseen los niños. Esa mirada que desvela la verdad subyacente a las pretensiones adultas. «Él me eligió», dijo simplemente, como si eso lo explicara todo, como si el complejo mundo de las subastas, las pujas y las consideraciones financieras fuera irrelevante comparado con el simple hecho de que ella y Thunder se habían encontrado. «Él me eligió a mí, y yo lo elijo a él». Carlos sintió que se le rompía el corazón y le enmendaba al mismo tiempo al escuchar las palabras de su hija. Sabía que Emma tenía razón en aspectos que iban mucho más allá de las consideraciones prácticas que le rondaban la cabeza. Thunder la había elegido a ella, y ella a él, y a veces ese tipo de decisiones importan más que todas las razones lógicas por las que no deberían hacerlo. Carlos pensó en la conversación que tendría que tener con su esposa, María, sobre cómo iban a pagar la comida, las facturas del veterinario y todos los demás gastos que conlleva tener un caballo. Pensó en el pequeño patio trasero detrás de su modesta casa y se preguntó si sería suficiente para las necesidades de Thunder. Pensó en todas las razones por las que esta era una pésima idea, por las que debían marcharse ahora mismo antes de que las cosas fueran a más. Pero entonces miró el rostro de Emma, radiante de alegría y determinación, y pensó en las lecciones que quería enseñarle a su hija sobre la compasión, la valentía y la defensa de quienes no podían defenderse por sí mismos. Carlos se dio cuenta de que este momento era mucho más que comprar un caballo. Se trataba de mostrarle a Emma que merecía la pena confiar en sus instintos, que su compasión era valiosa, que la voz interior que la llamaba a ayudar a los necesitados era algo que debía honrarse en lugar de silenciarse. Se trataba de enseñarle que, a veces, las decisiones más importantes son las que no tienen sentido para nadie más, pero sí para tu corazón. $60. Gritó Carlos. Y su voz resonó por toda la casa de subastas con una fuerza que incluso lo sorprendió a él. La puja era solo $10 mayor que la reticente oferta de Pete Williamson, pero representaba algo mucho más significativo que el pequeño aumento de precio.
Representaba la fe de un padre en el criterio de su hija, la disposición de una familia a aceptar un reto que otros habían rechazado, el compromiso de ver valor donde otros solo veían problemas. Pete Williamson parecía más aliviado que decepcionado al ver que le superaban en la puja. Había hecho su oferta por amabilidad, pero fue lo suficientemente honesto como para admitir que en realidad no había querido asumir la responsabilidad de cuidar a Thunder. Al ver la evidente conexión de Emma con el caballo, Pete sintió que su pequeño gesto había cumplido su propósito al mantener viva la puja el tiempo suficiente para que la persona adecuada se presentara. Asintió con aprobación a Carlos, reconociendo a un hombre que entendía que a veces hacer lo correcto importaba más que hacerlo inteligente. Frank Morrison recorrió la casa de subastas con la mirada, buscando con su ojo experto a otros posibles postores, pero comprendió que la historia ya estaba escrita. Nadie más iba a pujar contra esta niña y su padre, no después de presenciar la conexión entre Emma y Thunder. A la una, por $60, anunció Frank, aunque su voz carecía de la urgencia que solía acompañar sus declaraciones finales. A la 2. Pausa se alargó más de lo habitual, como si el propio Frank se resistiera a poner fin a este momento extraordinario. Vendido al caballero de la camisa azul de trabajo por $60. El aplauso que siguió fue diferente a cualquier otro que se hubiera escuchado en una subasta de caballos. No fue el reconocimiento cortés que suele seguir a una venta exitosa, sino más bien la clase de celebración sincera que surge cuando las personas presencian algo que restaura su fe en la naturaleza humana. Emma abrazó a Thunder con más fuerza, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro al darse cuenta de que realmente iba a volver a casa con ellos. Thunder pareció comprender lo que había sucedido también. Enderezó la postura tanto como su lesión le permitió y, por primera vez en años, levantó la cabeza con algo que parecía notablemente orgullo. Carlos se acercó a su hija y al caballo que ella había reclamado como suyo, con el corazón latiendo con fuerza por la magnitud de lo que acababan de comprometerse. Al acercarse, Thunder giró la cabeza para observar a este hombre que acababa de cambiar su vida con una oferta de $60. Carlos extendió la mano lentamente, permitiendo que Thunder captara su olor y decidiera si podía confiar en este nuevo ser humano. Thunder olfateó con cuidado y luego presionó suavemente su nariz contra la palma de Carlos en un gesto de aceptación que hizo llorar al obrero. ¿En qué nos hemos metido, mija?, preguntó Carlos en voz baja, aunque su tono denotaba más cariño que arrepentimiento. Emma lo miró con ojos brillantes, aún abrazada al cuello de Thunder, con el rostro radiante de felicidad. «Tenemos un miembro más en la familia, papi», respondió sin dudarlo. «Trueno no es solo un caballo. Va a ser parte de nuestra familia». Como para confirmar las palabras de Emma, Trueno dio un paso más hacia ellos, su pierna herida soportando su peso con determinación, no con derrota. Por primera vez desde su accidente, Trueno tenía algo que esperar, algo que desear, alguien que lo viera no como una carga, sino como un tesoro que apreciar. Bill Patterson, el anterior dueño de Thunder, se acercó al pequeño grupo con lágrimas en los ojos y el sombrero en la mano. Había presenciado toda la escena con una mezcla de asombro y alivio, asombrado por la conexión entre Emma y Thunder, aliviado de que su amado caballo hubiera encontrado a alguien que apreciara su valor a pesar de sus limitaciones. «Señor», le dijo Bill a Carlos con la voz cargada de emoción, «quiero que sepa que Thunder es un buen caballo. Tiene el corazón más tierno que he conocido. Se lesionó durante el entrenamiento cuando era joven y estaba ansioso por complacer. Intentó saltar un salto demasiado alto y cuando se cayó, nunca culpó a nadie, nunca se volvió cruel ni amargado. Simplemente siguió intentando ser el mejor caballo posible, incluso cuando su mejor versión no era lo que la gente esperaba». Bill metió la mano en el bolsillo y sacó un cabestro. De cuero desgastado, el cabestro de Thunder, el que había usado desde que era un potro joven lleno de sueños y posibilidades. El cuero era suave y flexible por años de uso, con las marcas y arañazos que contaban la historia de la vida de Thunder hasta ese momento. «Esto es suyo», dijo Bill, entregándole el cabestro a Emma con la reverencia de quien hereda una reliquia familiar. «Lo ha usado desde que era un bebé, cuando su madre aún le enseñaba a ser caballo, cuando el mundo estaba lleno de
posibilidades y nadie podría haber imaginado que las cosas resultarían como resultaron. Creo que él querría que lo tuvieras. Emma aceptó el cabestro con la solemnidad de quien recibe una confianza sagrada, comprendiendo instintivamente que no solo le entregaban un equipo, sino una conexión con la historia de Thunder, con la vida que había vivido antes de ese momento en que todo cambió. Pasó los dedos por el suave cuero, sintiendo los lugares donde había rozado el rostro de Thunder día tras día, año tras año. El cabestro aún conservaba el aroma de Thunder, ese cálido aroma terroso que lo caracterizaba, y Emma lo aspiró como si respirara toda su historia. «Gracias», le dijo Emma a Bill, con voz baja pero llena de la gratitud que nace del corazón. «Prometo cuidarlo bien. Prometo que nunca volverá a sentirse indeseado». Bill asintió, incapaz de hablar por el nudo que sentía en la garganta. Había criado a Thunder desde que era un potro. Había estado presente cuando dio sus primeros pasos. Inseguros. Lo había visto crecer desde un joven desgarbado hasta el magnífico caballo que era antes del accidente. Dejar ir a Thunder había sido una de las decisiones más difíciles que Bill había tomado. Pero al verlo ahora con Emma, al ver cómo la luz volvía a sus ojos, Bill supo que había hecho lo correcto. El papeleo que siguió fue un mar de firmas y apretones de manos. Los detalles comerciales mundanos que parecían casi decepcionantes después de la intensidad emocional de lo que acababa de ocurrir. Carlos se encontró firmando un cheque por $60, una cantidad tan pequeña que parecía casi insultante dado lo que recibían a cambio. Pero todos comprendían que el verdadero valor de esta transacción no se podía medir en dinero. Frank Morrison manejó el papeleo con inusual cuidado, dedicándose tiempo extra para asegurarse de que todo estuviera correctamente completado, como si comprendiera que no se trataba de una venta más, sino de algo que merecía hacerse bien. Mientras los adultos se encargaban de los asuntos, Emma nunca se separó de Thunder. Le hablaba con la suave y continua conversación que los niños usan con sus compañeros más queridos, contándole sobre su casa, su patio y el manzano donde podía descansar a la sombra. Le describió a su madre, María, y cómo hacía los mejores tamales del vecindario, y siempre guardaba las hojas de maíz para la pila de composta. Le contó sobre su vecina, la señora Chen, que tenía un huerto y podría compartir algunas zanahorias si Thunder se las pedía con mucha amabilidad. Con cada palabra, Thunder parecía relajarse más, sus oídos atentos a la voz de Emma como si memorizara cada inflexión, cada promesa. La logística para llevar a Thunder a casa presentó sus propios desafíos, que Carlos no había considerado del todo al hacer su oferta impulsiva. Habían ido a la subasta en la camioneta de Carlos, que era perfectamente adecuada para transportar personas, pero totalmente inadecuada para transportar un caballo de 1000 libras. Frank Morrison, quizás conmovido por los acontecimientos que había presenciado, se ofreció a encargarse de que Thunder fuera entregado en casa de los Rodríguez al día siguiente, un servicio que normalmente tenía un costo adicional, pero que Frank proporcionó gratuitamente, su pequeña contribución a lo que comenzaba a considerar la segunda oportunidad de Thunder. «Se lo traeremos mañana al mediodía», prometió Frank a Carlos, estrechándole la mano con la formalidad de quien selló un contrato es importante. Y señor, si me permite decirlo, lo que ocurrió hoy aquí fue algo especial. Llevo 30 años haciendo esto y nunca he visto nada parecido a lo que vi entre su hija y ese caballo. Tomó la decisión correcta. Cuando llegó la hora de dejar a Thunder en la casa de subastas una noche más, la compostura de Emma finalmente empezó a resquebrajarse. La realidad de tener que alejarse de él, aunque fuera temporalmente, la golpeó como un golpe físico. Rodeó el cuello de Thunder con los brazos. Una vez más, respirando su aroma familiar, sintiendo la calidez sólida de su cuerpo contra el suyo. «Tengo que irme ahora», le susurró, con la voz llena de lágrimas. «Pero te veré mañana. Te prometo que te veré mañana. Y entonces vendrás a casa con nosotros y nunca más tendrás que estar solo». Thunder pareció comprender que se trataba de una despedida temporal, no definitiva. Acarició suavemente el cabello de Emma, un gesto tranquilizador que parecía indicar que la esperaría, que confiaba en su promesa, que estaría listo cuando volviera a buscarlo. Carlos tuvo que tomar con delicadeza la mano de Emma y llevársela, ambos mirando por encima del hombro mientras Thunder los veía partir,
con la cabeza más alta que en años. El viaje a casa fue tranquilo. Padre e hija absortos en sus propios pensamientos sobre lo que acababan de comprometerse. Carlos se encontraba calculando mentalmente los cambios que tendrían que hacer en su modesto patio trasero para acomodar a Thunder, los gastos adicionales que tendrían que presupuestar para la alimentación y la atención veterinaria, y las conversaciones que tendría que tener con María sobre el nuevo miembro de la familia. Pero, más allá de todas las preocupaciones prácticas, Carlos sentía una profunda sensación de acierto con lo que habían hecho, la convicción de que algunas decisiones son demasiado importantes para tomarlas solo con la cabeza. Emma miraba por la ventana el paisaje familiar que pasaba, pero su mente estaba completamente concentrada en Trueno y en el momento en que lo miró a los ojos y vio, no un caballo desvalido, sino un alma gemela que entendía lo que significaba ser juzgada, ser considerada imperfecta, ser rechazada antes de tener una verdadera oportunidad. Pensó en el cabestro que ahora descansaba en su regazo, en el peso de la responsabilidad que conllevaba cuidar a otro ser vivo, en la promesa que le había hecho a Trueno de que nunca volvería a sentirse indeseado. La mañana siguiente llegó, con ese aire fresco de otoño que hace que todo parezca posible, pero para Emma Rodríguez, el sueño había sido difícil de alcanzar. Había pasado la noche alternando entre la emoción y la preocupación, con la mente llena de pensamientos sobre Thunder, y si había pasado su última noche en la casa de subastas, sintiéndose asustado o abandonado. Se había despertado antes del amanecer, pegando la cara a la ventana de su dormitorio, para mirar el pequeño patio trasero que pronto se convertiría en el hogar de Thunder, intentando verlo a través de sus ojos y preguntándose si sería suficiente para un caballo que había conocido amplios pastos y horizontes infinitos. Carlos se había levantado incluso más temprano, de pie en el patio trasero con su café matutino, observando el espacio con la mirada crítica de quien intenta resolver un rompecabezas complejo. El patio era más grande que muchos en su vecindario, pero seguía siendo solo un patio suburbano, delimitado por una cerca de alambre que necesitaría ser reforzada y ampliada para contener un caballo de forma segura. El único olmo que dominaba una esquina proporcionaría buena sombra, pero Carlos ya veía que necesitarían instalar una cerca adecuada, crear algún tipo de refugio y encontrar dónde almacenar el alimento y el equipo. Los desafíos prácticos aumentaban, pero cada vez que Carlos se sentía abrumado por la enormidad de lo que se habían comprometido, recordaba la expresión en el rostro de Emma cuando abrazó a Thunder, y sabía que de alguna manera lo resolverían. María Rodríguez había recibido la noticia del nuevo miembro de la familia, con la calma que caracteriza a 20 años de matrimonio, con un hombre cuyo corazón a menudo se imponía a la razón. Cuando Carlos la llamó desde la casa de subastas el día anterior para explicarle lo sucedido, María escuchó toda la historia en silencio antes de plantear las preguntas prácticas que Carlos temía. ¿Dónde tendrían un caballo? ¿Cuánto costaría alimentarlo? ¿Tenían idea de en qué se estaban metiendo? Pero, más allá de sus preocupaciones prácticas, María comprendía a su esposo y a su hija lo suficiente como para saber que no se trataba del caballo en absoluto. Se trataba del tipo de familia que querían ser, de los valores que querían guiar, del mundo que querían crear para Emma, donde la compasión importara más que la conveniencia. Al acercarse el mediodía, Emma se había situado junto a la ventana de la sala, desde donde podía ver la calle, esperando la caravana que traería a Thunder a casa. Llevaba allí desde las 11:30, con la cara pegada al cristal y el aliento empañando la ventana mientras observaba cada vehículo que pasaba por su modesta casa. Carlos se había tomado el día libre, aprovechando uno de sus preciados días libres para estar presente en la llegada de Thunder, y se sentía casi tan nervioso como Emma, aunque por motivos diferentes. Mientras Emma se preocupaba por la comodidad y la felicidad de Thunder, Carlos se preguntaba si estaban realmente preparados para la realidad de cuidar un caballo, si su impulsivo acto de generosidad se convertiría en una carga que su familia no pudiera soportar. Exactamente a las 12:15, el remolque de ganado de Frank Morrison entró en su calle, avanzando lenta y cuidadosamente, como si el conductor comprendiera la valiosa carga que transportaba. Emma soltó un grito de emoción que hizo que sus padres corrieran hacia la ventana, y juntos observaron cómo el remolque entraba en la entrada con sinones en la solemnidad de una procesión real.
Los niños del vecindario, atraídos por la inusual vista de un remolque de caballos en su calle suburbana, comenzaron a reunirse en la acera, despertados por la curiosidad ante la emoción que irradiaba la casa de los Rodríguez. Frank Morrison bajó de la cabina del camión con la calma de quien ha entregado innumerables animales a lo largo de los años, pero ni siquiera su profesionalidad pudo disimular por completo su curiosidad sobre cómo resultaría esta inusual adopción. Había pasado la mañana pensando en Emma y Thunder, en la conexión que había presenciado el día anterior, y se sintió genuinamente comprometido con su éxito de una manera que lo sorprendió. Frank había visto demasiadas adopciones de animales bien intencionadas que terminaban en decepción y animales devueltos como para ser completamente optimista, pero había algo diferente en lo que había presenciado en la subasta, algo que le daba esperanza de que esta historia pudiera tener un final diferente. Emma salió corriendo antes de que Frank terminara de aparcar. La emoción le vibraba por todo el cuerpo mientras saltaba de un pie a otro junto a la caravana. Oía a Thunder moviéndose dentro, el sonido de sus cascos en el suelo, y lo llamó con la misma voz suave que había usado en la subasta. Thunder, soy yo, Emma. Ya estás en casa. De verdad que estás en casa. Desde dentro de la caravana se oyó un suave relincho, la forma en que Thunder reconocía su voz, haciéndole saber que la recordaba y que había estado esperando este momento. Carlos estrechó la mano de Frank con la formalidad de quien asume una gran responsabilidad, mientras María se mantenía un poco apartada, aún asimilando la realidad de tener un caballo en su patio trasero, pero decidida a apoyar la decisión de su familia. Frank comenzó el cuidadoso proceso de descargar a Thunder, abriendo la parte trasera del remolque y extendiendo la rampa con la eficiencia experta de quien lo había hecho cientos de veces. Pero incluso Frank se detuvo al ver a Thunder de pie en el remolque, porque el caballo que lo miraba era diferente del animal derrotado que había cargado apenas 24 horas antes. Thunder tenía la cabeza erguida, las orejas hacia adelante, y los ojos brillaban con algo que Frank solo pudo describir como anticipación. La profunda tristeza que había marcado el comportamiento de Thunder en la subasta había sido reemplazada por algo que se parecía notablemente a la esperanza, y Frank se dio cuenta de que estaba presenciando el comienzo de una transformación que iba mucho más allá del simple cambio de dueño. Este caballo sabía que algo importante le había sucedido. Sabía que iba a un lugar diferente, a un lugar mejor, a un lugar donde sería querido en lugar de simplemente tolerado. El proceso de sacar a Thunder del remolque y llevarlo al patio trasero requirió una cuidadosa coordinación entre Frank y Carlos, con Emma brindándole constantes palabras de aliento y consuelo. La cojera de Thunder aún era pronunciada. Cada paso seguía siendo irregular y obviamente doloroso, pero avanzaba con una determinación que le había faltado durante años. Ya no era el caballo abatido que se encaminaba hacia otra decepción. Era un caballo que regresaba a casa, a una familia que lo había elegido específicamente por ser quien era, no a pesar de ello. El primer desafío llegó cuando Thunder vio la cerca de alambre que definiría sus nuevos límites. Había vivido toda su vida en prados abiertos y grandes pastizales, y el espacio cerrado del patio trasero de los Rodríguez era más pequeño que cualquier área en la que hubiera estado confinado. Thunder permaneció en la puerta durante varios minutos, con sus ojos inteligentes observando cada detalle de su nuevo entorno, procesando los cambios que este espacio más pequeño significaría para su vida diaria. Emma lo observaba con ansiedad, preocupada de que se sintiera decepcionado o atrapado, pero Carlos reconoció la mirada de Thunder como una evaluación más que como una angustia. Era un caballo inteligente que estaba aprendiendo a aprovechar al máximo su nueva situación. María se acercó lentamente a Trueno, cargando un puñado de rodajas de manzana que había cortado mientras observaba la descarga desde la ventana de la cocina. Nunca había estado cerca de caballos, pero entendía a los animales lo suficiente como para saber que el camino al corazón de cualquier criatura a menudo pasaba por la comida y la amabilidad. «Hola, Trueno», dijo, suavemente, con el mismo tono amable que usaba con los niños asustados. «Bienvenido a tu nuevo hogar». Trueno dirigió su atención a María, con las fosas nasales dilatadas al percibir el aroma de las manzanas. Se acercó a ella con cuidado. Su cojera hacía que sus movimientos fueran cautelosos,
pero la curiosidad superaba su cautela natural. Cuando Trueno tomó con delicadeza la rodaja de manzana de la palma extendida de María, con su nariz aterciopelada apenas rozando su piel, María sintió un temblor en su pecho. Este no era el animal peligroso e incontrolable que la había preocupado. Era un caballero, educado y cuidadoso, que comprendió que le ofrecían un regalo y lo aceptó con la gracia que denotaba buena crianza y buenos modales. «Es hermoso», le susurró María a Carlos, con la sorpresa reflejada en su voz. «Es realmente hermoso». La transformación en la dinámica familiar fue inmediata y profunda. Emma, quien siempre había sido una niña responsable, asumió el cuidado de Thunder, con la seriedad de quien comprende que otro ser vivo depende de ella. Leyó todo lo que pudo sobre el cuidado de caballos. Insistió a la bibliotecaria para que le diera más libros sobre nutrición y salud equina, y convirtió el garaje en un almacén para alimento y equipo. Carlos, quien nunca se había imaginado como dueño de un caballo, se encontró disfrutando de los desafíos físicos de crear un entorno adecuado para Thunder, construyendo un refugio sencillo en un rincón del patio y reforzando la cerca con la satisfacción de quien resuelve problemas prácticos con sus propias manos. Pero fue la respuesta de Thunder a su nueva familia la que demostró con mayor claridad el profundo cambio en su vida. En tan solo unos días, los vecinos comenzaron a notar el cambio en el caballo, que había llegado con aspecto desfallecido y derrotado. Thunder empezó a saludar cada mañana parándose en la cerca más cercana a la casa, relinchando suavemente hasta que Emma aparecía para su ritual matutino de 1900, alimentación y aseo. Su pelaje, que había estado opaco y sin vida en la subasta, comenzó a adquirir un brillo saludable que denotaba buena nutrición y cuidados regulares. Lo más notable fue que su postura también comenzó a cambiar. Si bien su cojera permaneció intacta, la vergüenza que caracterizaba sus movimientos comenzó a desaparecer, reemplazada por una serena dignidad que emanaba de saberse valorado. Los niños del vecindario, inicialmente atraídos por la curiosidad del caballo en el patio trasero de los Rodríguez, se convirtieron en visitantes habituales que pasaban después de la escuela para ofrecerle zanahorias y trozos de manzana a Thunder a través de la cerca. Thunder parecía comprender que estos pequeños humanos eran amigos, no una amenaza, y solía pararse cerca de la cerca por las tardes, como esperando sus visitas. Emma se enorgullecía enormemente de presentar a Thunder a sus compañeros de clase, explicándoles su historia y su lesión con el instinto protector de quien no tolera las críticas de un ser querido. El cambio más significativo, sin embargo, se dio en la relación de Thunder con Emma. Lo que había comenzado como un momento de conexión en la subasta, se había profundizado en un vínculo que parecía trascender las relaciones habituales entre humanos y animales. Thunder podía percibir el estado de ánimo de Emma con una precisión asombrosa. Se acercaba a la valla cuando parecía triste o preocupada, permanecía en silencio a su lado cuando necesitaba consuelo y celebraba con suaves relinchos y movimientos de cabeza cuando estaba feliz. Emma, por su parte, parecía comprender las necesidades y sentimientos de Thunder con la misma precisión intuitiva, sabiendo cuándo se sentía incómodo, cuándo necesitaba espacio, cuándo quería atención. La doctora Sara Martínez, la veterinaria que acudió a examinar a Thunder durante su primera semana con la familia Rodríguez, quedó maravillada con lo que encontró. Thunder no solo estaba en mejor condición física de lo que su historial indicaba, sino que su estado mental y emocional mostró una mejora notable de lo que ella habría esperado en un caballo que había soportado años de rechazo y decepción. «He visto caballos recuperarse de lesiones físicas», les dijo la doctora Martínez a Carlos y María mientras Emma cepillaba a Thunder cerca. «Pero lo que veo aquí es la recuperación de un trauma emocional. Este caballo ha encontrado algo que había perdido la esperanza de tener. Un lugar al que pertenece, donde se le quiere tal como es». El examen veterinario reveló que, si bien la lesión de Thunder nunca sanaría por completo, no le causaba dolor significativo, y con el cuidado y el manejo adecuados, no había razón para que no pudiera vivir una vida larga y cómoda. Más importante aún, el doctor Martínez pudo ver que Thunder estaba prosperando de maneras que no tenían nada que ver con su condición física. Sus ojos estaban brillantes y alertas, tenía un apetito excelente, y su comportamiento mostraba todas las
señales de un caballo que se sentía seguro y querido. A medida que avanzaba el otoño, y Thunder se adaptaba por completo a su nueva vida, la transformación se hizo visible para todos los que conocían a la familia. Emma, quien siempre había sido una niña compasiva, parecía haber encontrado su vocación al cuidar de Thunder. Su confianza creció a medida que dominaba las habilidades necesarias para cuidar adecuadamente a un caballo, y su empatía natural se profundizó al aprender a interpretar las sutiles comunicaciones de Thunder y a responder a sus necesidades. Carlos descubrió que disfrutaba genuinamente del trabajo físico que implicaba mantener el entorno de Thunder, y el tiempo que pasaba en el patio trasero cada tarde, revisando cercas y llenando abrevaderos, se convirtió en una transición pacífica entre su exigente trabajo y su vida familiar. María anhelaba con ilusión los momentos tranquilos de la mañana, cuando salía a tomar su café y veía a Thunder pastando plácidamente bajo la luz del amanecer. Había algo profundamente satisfactorio en tener a este gentil gigante como parte de su rutina diaria, algo que hacía que su modesta casa se sintiera más como un verdadero hogar. Las preocupaciones iniciales sobre los gastos y la logística no habían desaparecido por completo, pero habían sido eclipsadas por la alegría que Thunder traía a su familia y el sentido de propósito que les daba proporcionar un buen hogar a alguien que lo necesitaba. 3 meses después de la llegada de Thunder, la familia Rodríguez había encontrado un ritmo tan natural como respirar, pero la transformación que se había producido iba mucho más allá de la simple rutina. Thunder se había convertido en algo más que un simple caballo en el jardín. Se había convertido en el corazón de la familia, el centro de sus días y el catalizador de cambios que ninguno de ellos podría haber anticipado cuando Carlos hizo esa impulsiva oferta de $60. Lo que comenzó como un acto de compasión se había convertido en algo mucho más profundo, un testimonio del poder sanador del amor incondicional y la extraordinaria resiliencia del espíritu cuando encuentra el entorno adecuado para florecer. La relación de Emma con Thunder se había consolidado hasta convertirse en algo que solo podía describirse como una verdadera alianza. Todas las mañanas, antes de ir a la escuela, pasaba 1 hora con él en el patio trasero, no solo alimentándolo y aseándolo, sino simplemente estando presente con él de una manera que les llegaba al alma. Habían desarrollado su propio lenguaje de comunicación sutil. La forma en que Thunder apoyaba la cabeza en el hombro de Emma cuando percibía que estaba preocupada por un examen en la escuela. La forma en que Emma podía calmar la ansiedad ocasional de Thunder durante las tormentas simplemente sentándose a su lado y tarareando suavemente. La forma en que parecían comprender los estados de ánimo y las necesidades del otro, sin necesidad de palabras. El aspecto más notable de su vínculo era cómo Thunder había empezado a anticipar las necesidades emocionales de Emma, de maneras que asombraron incluso al doctor Martínez, quien había estado monitoreando su progreso. El día que Emma llegó a casa llorando porque algunos compañeros se habían burlado de su impedimento del habla, Thunder la esperaba junto a la cerca antes de que ella llegara al patio trasero, como si hubiera percibido su angustia desde dentro de la casa. Se quedó completamente inmóvil mientras ella hundía la cara en su cuello y sollozaba para desahogar su frustración y dolor. Su presencia le proporcionaba un consuelo que ninguna palabra paternal podría igualar. Cuando Emma finalmente levantó la cabeza, sus lágrimas habían parado, y Thunder le acarició suavemente la mejilla como para decirle que entendía perfectamente cómo se sentía ser juzgada por algo que escapa a tu control. Carlos había descubierto que cuidar de Thunder le proporcionaba una paz que nunca antes había experimentado. Tras largas jornadas en obras, lidiando con supervisores exigentes y plazos ajustados, encontraba auténtico consuelo en las sencillas y meditativas tareas de mantener el entorno de Thunder. Había algo profundamente satisfactorio en el honesto trabajo físico de limpiar establos, reparar cercas y asegurarse de que Thunder tuviera todo lo que necesitaba. Pero más que eso, Carlos había encontrado en Thunder un compañero que no le exigía nada más que su presencia y sus cuidados, que nunca lo juzgaba por su inglés imperfecto ni por sus manos callosas, que parecía apreciar la serena fortaleza que Carlos aportaba a su relación. Los fines de semana, Carlos solía sentarse en el patio trasero con su café matutino, viendo pastar a Thunder y disfrutando del apacible silencio que parecía rodear al caballo como un aura. Thunder se acercaba de vez en cuando a Carlos,
sin buscar golosinas ni atención, sino simplemente compartiendo su espacio con la comodidad que suelen tener los buenos amigos. Estos momentos se habían vuelto preciosos para Carlos, recordatorios de lo que realmente importaba en la vida, anclas de calma en un mundo que a menudo se sentía caótico y exigente. La transformación de María fue quizás la más sorprendente de todas. Inicialmente escéptica sobre la conveniencia de asumir la responsabilidad de un caballo, poco a poco se convirtió en una de las cuidadoras más dedicadas de Thunder. Se encargó de investigar sus necesidades nutricionales y consultó con el doctor Martínez para desarrollar un programa de alimentación que apoyara su salud general, respetando al mismo tiempo su presupuesto. María descubrió que tenía una intuición natural para el cuidado de los animales, y Thunder respondió a su discreta competencia con confianza y cariño, lo que la hizo sentir valorada de una manera nueva. Más importante aún, María había empezado a ver a Thunder como un puente entre su familia y su comunidad. Los vecinos que visitaban a Thunder a menudo se quedaban a charlar con María, y ella empezó a forjar amistades con personas a las que solo había saludado de pasada durante años. La señora Chen, su vecina mayor, se había convertido en una visitante habitual, trayendo verduras de su huerto para Thunder y quedándose para compartir historias de su propia infancia en la China rural, donde los caballos habían sido parte integral de la vida cotidiana. La familia Johnson, de la misma calle, había empezado a incluir a Thunder en sus paseos nocturnos. Su hijo pequeño disfrutaba ofreciéndole zanahorias a través de la cerca, mientras aprendía a interactuar con los animales con delicadeza. La presencia de Thunder había convertido su patio trasero en una especie de centro comunitario informal, un lugar donde los vecinos se sentían bienvenidos a hacer una pausa en sus ajetreadas vidas y conectar con algo más grande que sus preocupaciones cotidianas. Los niños se pegaban la cara a la cerca después de la escuela, maravillándose del tamaño y la dulzura de Thunder, mientras que sus padres se quedaban allí más tiempo del que pretendían, atraídos por la energía pacífica que parecía emanar del caballo que había encontrado su lugar en el mundo. Los cambios físicos en Thunder fueron notables, pero la transformación emocional fue aún más profunda. Su pelaje había adquirido un brillo intenso y saludable que delataba una buena nutrición y cuidados regulares, pero aún más importante, todo su porte irradiaba satisfacción, visible para todos los que lo conocían. La tristeza que había marcado sus ojos en la subasta había sido reemplazada por una atención plena e interés en su entorno, que delataba un caballo lo suficientemente seguro como para interactuar con el mundo que lo rodeaba. Su cojera permaneció inalterada, siempre sería parte de su identidad, pero ya no lo definía ni limitaba su capacidad de encontrar alegría en los placeres sencillos. Thunder había desarrollado sus propias rutinas y preferencias, lo que demostraba hasta qué punto había asumido su nueva vida como suya. Tenía un rincón favorito bajo el olmo, donde le gustaba pararse durante las horas más calurosas del día, desde donde podía observar la calle y el ir y venir del vecindario. Había aprendido el sonido del autobús escolar de Emma y se colocaba junto a la cerca para saludarla cada tarde, relinchando suavemente al ver su figura familiar subiendo por la entrada. Incluso había aprendido a reconocer el sonido distintivo de la camioneta de Carlos, y a menudo lo esperaba junto a la puerta cuando Carlos regresaba del trabajo cada noche. Cuando Emma celebró su 9º cumpleaños en el patio trasero, Thunder pareció comprender que algo especial estaba sucediendo, colocándose cerca de la cerca para observar la celebración, mientras los niños del vecindario cantaban «Feliz cumpleaños» y comían pastel. Emma había guardado un trozo de pastel de zanahoria especialmente para Thunder, y cuando se lo ofreció a través de la cerca, su gentil aceptación del regalo fue como su forma de participar en su día especial. La foto que Carlos tomó de Emma dándole pastel de cumpleaños a Thunder se convirtió en una de las imágenes más preciadas de la familia, una captura perfecta de la alegría y la conexión que había transformado sus vidas. El impacto de la transformación de Thunder trascendió a la familia Rodríguez y conmovió la vida de todos los que conocieron su historia. La maestra de Emma, la señora Patterson, la invitó a compartir la historia de Thunder con su clase como parte de una unidad sobre compasión y servicio comunitario. La presentación de Emma, acompañada de fotografías de Thunder en la subasta y en su nuevo hogar,
Conmovió hasta las lágrimas a varios de sus compañeros y desató debates sobre cómo ayudar a los animales de su comunidad. La historia se difundió a partir de entonces, y otros maestros le pidieron a Emma que hablara en sus clases, y en poco tiempo, Thunder se había convertido en una celebridad local, un ejemplo vivo de cómo el amor y el compromiso pueden transformar incluso las situaciones más desesperadas. Los medios locales se hicieron eco de la noticia, y un reportero del periódico regional acudió a entrevistar a la familia y fotografiar a Thunder en su paraíso. El artículo titulado Segundas oportunidades, cómo la compasión de una familia salvó a un caballo herido, generó docenas de llamadas y correos electrónicos de personas que compartían sus propias historias de animales rescatados y segundas oportunidades. Varias personas se acercaron para preguntar sobre el voluntariado en refugios de animales locales, inspiradas por la historia de Thunder, y se involucraron en ayudar a los animales que necesitaban un hogar. Quizás lo más significativo es que Frank Morrison llamó a Carlos para contarle los cambios que había observado en su propia casa de subastas. La gente ahora se hace preguntas diferentes, explicó Frank. En lugar de buscar solo los caballos perfectos, algunos preguntan por los que tienen problemas, los que necesitan cuidados especiales. Esa niñita tuya empezó algo, Carlos. Demostró a la gente que vale la pena dar oportunidades a quienes más las necesitan. Las preocupaciones financieras que inicialmente preocuparon a Carlos y María resultaron ser manejables, en gran parte porque las necesidades de Thunder eran más sencillas de lo que esperaban y porque su comunidad los apoyó de maneras inesperadas. La señora Chen traía regularmente verduras que Thunder disfrutaba, lo que reducía los costos de alimentación y le aportaba variedad a su dieta. El dueño de una tienda de alimentos local, conmovido por la historia de Thunder, le ofreció un descuento en heno y grano que hizo que los gastos mensuales fueran más manejables. La doctora Martínez había estructurado su plan de pagos para ajustarlo a su presupuesto, entendiendo que el cuidado de Thunder era una labor de amor, no una inversión empresarial. Emma, ahora segura de su rol como cuidadora y defensora principal de Thunder, había comenzado a trabajar como voluntaria en el refugio de animales local los fines de semana, compartiendo la historia de Thunder con posibles adoptantes y ayudándoles a comprender que las relaciones más gratificantes a menudo surgen de abrir el corazón a un animal que necesita cuidados especiales. Su impedimento del habla, que antes le causaba vergüenza, se había vuelto casi irrelevante a medida que su pasión por el bienestar animal le daba la confianza para hablar públicamente sobre causas que le importaban profundamente. Los profesores de su escuela notaron la notable transformación en la autoestima de Emma y su disposición a defender a sus compañeros que sufrían acoso o exclusión, rasgos que atribuyeron directamente a las lecciones que había aprendido de su relación con Thunder. Al acercarse el aniversario de la llegada de Thunder, la familia Rodríguez comenzó a planear una pequeña celebración para conmemorar la transformación que había tenido lugar en sus vidas. La sencilla reunión en el patio se convirtió en una celebración comunitaria que reunió a personas que tal vez nunca se habrían conocido, de no ser por el caballo que los había unido. Thunder, ahora radiante de salud y satisfacción, se movía entre la multitud con la confianza de un caballo que se sabía querido y valorado. La transformación fue completa, pero no fue tanto un final como un comienzo. Thunder había encontrado su lugar en el mundo, pero más que eso, había ayudado a su nueva familia a encontrar algo en sí mismos que desconocían que les faltaba. Les había enseñado el poder del amor incondicional, la importancia de ver más allá de las apariencias, la profunda satisfacción que surge al cuidar algo que otros habían abandonado. Al salvar a Thunder, descubrieron que también habían salvado algo en sí mismos, algo preciado y esencial que enriqueció y dio a sus vidas un significado más profundo de lo que jamás imaginaron. Un año después, mientras Emma estaba junto a Thunder en su patio trasero, en una fresca mañana de otoño que recordaba el día en que se conocieron en la subasta, reflexionó sobre lo profundamente que habían cambiado sus vidas gracias al simple acto de elegir ver más allá de las imperfecciones superficiales. Thunder, ahora un magnífico caballo a pesar de su cojera permanente, permanecía con la cabeza en alto, su pelaje reluciente bajo el sol de la mañana, sus ojos brillantes con la satisfacción que da saber que te aman tal como eres. La transformación fue completa, pero las lecciones aprendidas durarían toda la vida.
La doctora Martínez había realizado su última visita de rutina la semana anterior y su evaluación confirmó lo que todos ya veían. Thunder no solo sobrevivía en su nueva vida, sino que prosperaba de maneras que iban mucho más allá de su salud física. Este caballo me ha enseñado más sobre resiliencia y el poder sanador del amor que 20 años de práctica veterinaria, le había dicho a la familia Rodríguez. Nos ha demostrado a todos que estar roto no significa ser inútil, que ser diferente no significa ser menos valioso, y que a veces las transformaciones más hermosas ocurren cuando dejamos de intentar arreglar lo que creemos que está mal y empezamos a apreciar lo que es realmente correcto. Emma también había crecido, no solo física, sino también emocional y espiritualmente. La niña tímida e insegura que antes se avergonzaba de su impedimento del habla se había convertido en una joven y segura defensora de los animales y de los marginados de todo tipo. Su trabajo en el refugio de animales se había expandido, pasando de ser voluntaria los fines de semana a dar charlas en escuelas de todo el condado, compartiendo la historia de Thunder y animando a otros niños a mirar más allá de las apariencias al elegir mascotas o amigos. Su mensaje era simple pero contundente. Todos merecen la oportunidad de demostrar su valía, todos tienen algo valioso que ofrecer, y a veces las relaciones más gratificantes surgen de abrir el corazón a quienes necesitan más comprensión y paciencia. Carlos había descubierto que la paz que encontraba al cuidar de Thunder había cambiado por completo su perspectiva de la vida. El hombre que antes se enojaba fácilmente con los retrasos en el trabajo y las frustraciones familiares había aprendido a bajar el ritmo, a apreciar los momentos de tranquilidad y a encontrar satisfacción en las tareas sencillas bien hechas. Sus compañeros de trabajo habían notado el cambio, comentando lo tranquilo y paciente que parecía, y cómo había empezado a defender a los nuevos trabajadores que tenían dificultades para aprender el oficio. Cuando le preguntaban sobre la transformación, Carlos sonreía y decía que su caballo le había enseñado a dar segundas oportunidades y a ver potencial donde otros solo veían problemas. María se había convertido en una autoridad local en el cuidado de animales, y la gente la llamaba con frecuencia para pedirle consejos sobre sus mascotas o para que les ayudara a decidir si estaban preparados para asumir la responsabilidad de tener una. Había formado una red informal de amantes de los animales en toda la comunidad, personas que cuidaban de animales callejeros y abandonados, que compartían recursos y conocimientos, y que se aseguraban de que ningún animal necesitado pasara desapercibido. La mujer que antes se preocupaba por las implicaciones prácticas de tener un caballo, se había convertido en defensora de la idea de que las recompensas de cuidar a otro ser vivo siempre superaban los costos. El propio Thunder se había convertido en una leyenda, no solo en su comunidad, sino en toda la región. Su historia había aparecido en varios periódicos. Una revista regional había publicado un reportaje fotográfico sobre su transformación y una cadena de televisión local había filmado un breve documental sobre segundas oportunidades en el que Thunder era protagonista. Pero más importante que la atención mediática fue el impacto real que su historia había generado. Frank Morrison informó que las consultas sobre caballos mayores y discapacitados en subastas habían aumentado drásticamente, y la gente preguntaba específicamente por animales que necesitaban cuidados especiales. Los refugios de animales de todo el estado informaron de un aumento en las adopciones de mascotas mayores y animales con afecciones médicas, atribuible directamente a personas que se habían inspirado en la historia de Thunder para ver más allá de las apariencias perfectas. El diario de Emma, que siguió escribiendo, durante el primer año de Thunder con su familia, se había convertido en una crónica no solo del progreso de Thunder, sino también de su propia comprensión creciente de lo que significaba amar incondicionalmente. Sus anotaciones revelaban una sabiduría que impresionaba a los adultos que las leían, reflexiones sobre la compasión, la aceptación y la valentía necesaria para defender a quienes son diferentes. Thunder me enseñó que las mejores cosas de la vida no son las que parecen perfectas por fuera. Había escrito en el aniversario de su rescate. Son las que te llegan al corazón y te cambian la vida de maneras que nunca imaginaste. A veces, lo que el mundo llama roto en realidad solo espera a que la persona adecuada vea lo hermoso que es. Los aspectos financieros del cuidado de Thunder, que antes parecían abrumadores,
se habían convertido en una parte más del presupuesto familiar, tan insignificante como la compra de alimentos o servicios públicos. La familia Rodríguez había descubierto que cuando uno ama algo de verdad, encuentra maneras de que funcione, y el apoyo comunitario que habían recibido había hecho que los desafíos prácticos fueran mucho más manejables de lo que inicialmente temían. Y lo que es más importante, habían aprendido que el valor que Thunder aportaba a sus vidas no se podía medir en términos monetarios. La alegría que les brindaba, las lecciones que enseñaba, las conexiones que fomentaba, estos beneficios eran invaluables en el sentido más estricto de la palabra. Esa mañana en particular, mientras Emma preparaba a Thunder para lo que se había convertido en su visita semanal a la escuela primaria, donde compartía su historia con los niños más pequeños, se encontró pensando en todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por la experiencia de Thunder. Estaba la señora Patterson, su antigua maestra, quien había incorporado la historia de Thunder a su currículo sobre empatía y aceptación. Estaba el pequeño Tommy Johnson, de la misma calle, quien había superado su miedo a los animales grandes aprendiendo a confiar en la naturaleza gentil de Thunder. Estaba Frank Morrison, quien había cambiado por completo su enfoque al tratar con animales difíciles en subastas. Estaba la doctora Martínez, quien había comenzado a trabajar como voluntaria en refugios de animales en su tiempo libre, inspirada por lo que había presenciado en la transformación de Thunder. Pero quizás lo más significativo fue la infinidad de personas anónimas, que, inspiradas por la historia de Thunder, se arriesgaron con animales imperfectos, vieron más allá de los defectos superficiales y abrieron sus corazones a criaturas que otros consideraban insignificantes. El impacto de esa oferta de $60 superó con creces lo imaginable para la familia Rodríguez, creando oleadas de compasión y aceptación que se expandieron con cada persona que escuchó la historia de Thunder y decidió aplicar sus lecciones a su propia vida. Mientras Emma guiaba a Thunder hacia la escuela, donde una clase de segundo grado esperaba para conocer al famoso caballo y escuchar sobre su camino del rechazo a la aceptación, reflexionó sobre cuánto habían aprendido sobre la naturaleza del verdadero valor. La cojera de Thunder no había desaparecido, nunca desaparecería, pero ya no importaba para quienes lo conocían. Lo que importaba era su espíritu afable, su capacidad de confiar y afectar, su capacidad de alegrar a todos los que conocía. Thunder les había enseñado que la perfección no era un requisito previo para el amor, que el valor no se determinaba por la capacidad y que a veces los dones más profundos vienen envueltos en paquetes que otros podrían pasar por alto o descartar. Los niños de la escuela se reunieron alrededor de Thunder con esa aceptación sincera que los adultos suelen perder, pero que Thunder parecía inspirar en personas de todas las edades. Acribillaron a Emma a preguntas sobre su cuidado, su personalidad, sus gustos y disgustos, tratando su cojera como un simple detalle curioso, no como una limitación que lo definiera. Una niña pequeña, que usaba gafas gruesas y caminaba con aparatos ortopédicos en las piernas, se acercó a Thunder con especial reverencia. Le tocó el cuello con suavidad y susurró: «Es hermoso tal como es, ¿verdad?». Emma asintió, con la garganta apretada por la emoción, comprendiendo que esta niña reconocía en Thunder un alma gemela, alguien que había aprendido que ser diferente no significaba ser menos valioso. Mientras se preparaban para salir de la escuela, los niños se despidieron con la mano y prometieron recordar la historia de Thunder. Emma se dio cuenta de que la lección más importante que Thunder les había enseñado era el poder transformador del amor incondicional. Cuando alguien cree en ti completamente, te acepta tal como eres y reconoce tu valor a pesar de tus limitaciones, cambia por completo cómo te ves a ti mismo y cómo te desenvuelves en el mundo. Thunder había recibido ese regalo de la familia Rodríguez, pero al aceptarlo, les había dado algo igualmente valioso: la certeza de que eran capaces de marcar una profunda diferencia en la vida de otra persona, simplemente eligiendo el amor en lugar del juicio, la aceptación en lugar de la perfección, la esperanza en lugar de la desesperación. La historia de Thunder, en definitiva, trataba de mucho más que un caballo que encontró un hogar. Trataba de la increíble resiliencia del espíritu cuando encuentra aceptación incondicional. Trataba de cómo el amor puede transformar no solo al que lo recibe, sino también a quien lo da.
creando ondas de cambio positivo que se extienden mucho más allá del acto original de compasión. Trataba del coraje necesario para ver más allá de las imperfecciones superficiales, el tesoro que yace bajo tierra, y las recompensas que llegan a quienes son lo suficientemente valientes como para arriesgarse con los quebrantados, los diferentes, los olvidados. Lo más importante es que la historia de Thunder fue un recordatorio de que, en un mundo que a menudo parece centrado en la perfección y el rendimiento, aún hay espacio para el acto radical de amar a alguien tal como es. Cada vez que Emma miraba a Thunder a los ojos y veía la gratitud y la satisfacción en ellos, recordaba que la fuerza más poderosa del universo no es el afán de ser perfecto, sino la voluntad de amar y ser amado a pesar de nuestras imperfecciones. Mientras caminaban juntos a casa, con la mano de Emma apoyada en el cuello de Thunder, ambos felices de saber que pertenecían juntos, que habían encontrado en el otro exactamente lo que necesitaban, el sol de la tarde proyectaba sus sombras alargadas sobre el pavimento. Para cualquiera que los observara, podrían haber parecido simplemente una niña y su caballo, pero quienes conocían su historia comprendían que estaban viendo algo mucho más significativo. La prueba viviente de que el amor tiene el poder de transformar las situaciones más desesperadas. De que cada ser tiene un valor que espera ser reconocido, y de que a veces las relaciones más hermosas comienzan con alguien que tiene el coraje de ver más allá de lo roto, hacia lo que aún está completo, aún es digno, aún es capaz de traer inmensa alegría al mundo. Si la historia de Thunder te ha conmovido tanto como a mí, si alguna vez te has sentido como ese caballo en la subasta esperando a que alguien vea tu valor, o si crees en el poder de las segundas oportunidades y el amor incondicional, te invito a formar parte de esta comunidad de personas que entienden que las cosas más hermosas de la vida suelen ser las que otros pasan por alto. Suscríbete a este canal para escuchar más historias sobre los increíbles vínculos entre humanos y animales, historias que te recordarán que la compasión y la valentía pueden transformar cualquier situación, por desesperanzada que parezca. Comparte este video con alguien que necesite escuchar el mensaje de Thunder, alguien que esté luchando por sentirse diferente o indeseado. Alguien a quien le vendría bien recordar que su valor no se determina por sus limitaciones, sino por el amor que es capaz de dar y recibir. Dale me gusta a este video si la historia de Thunder te ha recordado que las inversiones más importantes que hacemos no se miden en dinero, sino en el impacto positivo que tenemos en la vida de los demás. Porque, en definitiva, la historia de Thunder no se trata solo de un caballo que encontró un hogar. Se trata de todos. Nosotros, de nuestra capacidad de ver más allá de las imperfecciones superficiales, de nuestro poder para transformar vidas a través del amor y de las cosas increíbles que se hacen posibles cuando elegimos la compasión por encima de la conveniencia, cuando elegimos ver potencial donde otros solo ven problemas. Thunder esperaba que alguien lo eligiera, y Emma lo eligió. Y en esa elección, sus vidas se transformaron para siempre. En algún lugar, hay otro Thunder esperando a otra Emma. Otra oportunidad para que el amor obre su magia. Otra oportunidad para que alguien descubra que las relaciones más gratificantes a menudo comienzan con la valentía de amar lo que otros han etiquetado como roto.